Buenas a todos y a todas. Mi compañero Manu y yo os presentamos el trabajo que hemos realizado sobre la aplicación de modelos emocionales a agentes. En primer lugar, como podéis observar, estos serán los puntos que abordaremos a lo largo del vídeo. ¿Qué son las emociones? Las emociones son un concepto complicado de explicar, pero podemos entender las emociones como un proceso que implica un desencadenante que es el estímulo, una interpretación subjetiva, diversos niveles de procesamiento cognitivo, cambios fisiológicos y patrones expresivos y de comunicación, que tiene como finalidad la adaptación a un entorno en continuo cambio. Desde el punto de vista psicológico, existen dos tipos de emociones, las primarias y las secundarias. Las primarias hacen referencia a las emociones innatas del ser humano e influyen en las expresiones faciales. Algunos ejemplos podrían ser el miedo o la alegría. En cuanto a las secundarias, aparecen conforme el ser humano va creciendo, de la interacción con los demás y la combinación de diferentes emociones primarias. Algunos ejemplos son la vergüenza o la culpa. ¿Por qué nos interesa añadir emociones a agentes inteligentes? Convencionalmente, la computación se centra en la lógica para resolver problemas. No obstante, tras cada lógica hay un punto de partida subjetivo, es decir, emocional, por lo que resulta siempre interesante simular, entender y procesar estas emociones, de forma que además podamos crear agentes con los que interaccionar de una forma menos fría, es decir, más humana. La dificultad nacida del desconocimiento del funcionamiento del cerebro humano en lo que respecta a emociones ha dado lugar a múltiples modelos emocionales que tratan de explicarlas. Sin embargo, en esta presentación nos centraremos principalmente en dos de ellas. El primer modelo que contemplaremos es el OSC, basado en la evaluación de emociones y con el objetivo de responder a situaciones emocionalmente en base a una serie de variables que determinarán tanto la precisión como la intensidad de la emoción generada. Este modelo distingue entre tres tipos de emociones según la causa de la generación. En primer lugar, las consecuencias de eventos, por acciones de agentes o por aspectos de objetos u elementos. El esquema del OSC deriva de manera jerárquica en todas las emociones contempladas, definiéndose hasta 22 de ellas con sus respectivas descripciones, como podemos observar en esta tabla. Para cada emoción vista en la tabla anterior, el modelo OSC define un paquete con distinta información. En primer lugar, las condiciones para generar esta emoción, una serie de palabras relacionadas con esta emoción y las variables que intervienen en la intensidad de la generación de la emoción. Sin embargo, a la hora de intentar trasladar el modelo OSC a la computación de forma directa, nos encontramos con una serie de ambigüedades que deberán ser resueltas antes de empezar a programar. Por poner varios ejemplos, el esquema OSC teóricamente prescinde de temporalidad, es decir, no hay acciones que sean consecuencias de otras. Sin embargo, las emociones de satisfacción y alivio, entre otras, parecen ser consecuencias con un componente temporal de la esperanza y el miedo, puesto que, por ejemplo, el alivio requiere de un miedo previo que ha sido desconfirmado. Además de la falta de definición de emociones para ciertas combinaciones de variables. Por ejemplo, no se contempla estar contento con un evento indeseado, y sin embargo sí se contempla estar contento con un evento deseado y estar descontento con un evento indeseado. Y el dibujo de la derecha representa la complicación de poder definir amor y odio realmente como un grado de intensidad de gustar y desagradar, a pesar de que en el modelo original se justifica con la variable de familiaridad. Es de esta forma que se define una nueva estructura para el modelo OSC que palía estos problemas, como se ve en la tabla de la diapositiva. El último modelo que veremos es el modelo de emociones PAD. Es un modelo temperamental que sirve para el análisis de los rasgos de personalidad en base a tres dimensiones independientes: la del placer-desagrado, excitación-pasividad y dominación-sumisión. Estas dimensiones son usadas para describir los estados emocionales. Como podemos observar, la dimensión de placer-desagrado es la que diferencia estados emocionales positivos o negativos. Por otro lado, la dimensión de excitación-pasividad describe la combinación de alerta y actividad física. Y finalmente, la dimensión de dominación-sumisión describe el estado de control o falta de este causado por barreras sociales o físicas. La construcción de agentes inteligentes con emociones puede llevarse a cabo con diferentes arquitecturas. A continuación, explicaremos dos arquitecturas diferentes. En primer lugar, Wasabi, basada en el modelo PAD y con influencias de OCC, y en segundo lugar, Flame, que se construye a partir de lógica difusa.
Esta arquitectura se basa en la simulación de emociones dinámicas para un humano virtual llamado Max, que es el que podéis ver en la imagen. Con esta arquitectura podemos representar tanto emociones primarias como secundarias. En general, podemos decir que la arquitectura Wasabi está compuesta por 3 emociones secundarias y 9 primarias. Las emociones primarias son las que se materializan, como podemos observar en la imagen. Además, el agente puede llegar a expresar su percepción de las emociones secundarias mediante el lenguaje verbal. Por último, para aplicar todo esto en el agente Max, debemos de contar con un sistema multiagente que encapsule sus habilidades cognitivas dentro de agentes especializados. Estos agentes se comunicarán a través de envío de mensajes entre sí. En segundo lugar, definiremos la arquitectura Flame. La arquitectura Flame se divide en 3 principales componentes. El componente de toma de decisiones, del que no hablaremos dada su infinidad de posibles implementaciones, el componente de aprendizaje y el componente emocional. La arquitectura funciona de forma que el componente de toma de decisiones recibe un evento externo y traslada las percepciones creadas a los otros 2 componentes, de forma que alimenta el componente de aprendizaje a la vez que funciona de disparador para el componente emocional, de forma que genere un comportamiento emocional como respuesta a este evento. Como hemos comentado, el componente emocional recibe percepciones del componente de toma de decisiones y elige el grado en que los eventos son deseados o no en función de cómo estos afectan a sus objetivos, para posteriormente generar las emociones elegidas. Una de las mayores particularidades del Flame es el uso de la lógica difusa, y es que en lugar de utilizar variables como booleanas o numéricas, toma valores, rangos de características, pudiendo definir variables como poco deseado o muy deseado. El último componente de Flame, el componente de aprendizaje, se encarga de procesar los eventos y el historial de la gente para generar un aprendizaje y experiencia emocional, de forma que esto influya a la futura toma de decisiones, a modo de una memoria emocional. El desarrollo de emociones para agentes inteligentes genera una gran variedad de aplicaciones. Algunas de las más populares son las funcionalidades pedagógicas, así como las interacciones emocionales para personas con dificultades en este campo, además de las más comunes, entre las que se encuentran asistentes virtuales y agentes conversacionales. Una aplicación en el ámbito educativo son los agentes virtuales capaces de intervenir cuando el estudiante pierde interés. Gracias a las emociones pueden motivar al estudiante de una forma similar a la humana y un agente con una personalidad interesante puede hacer el aprendizaje más divertido. Los agentes emocionales han demostrado gran utilidad en el tratamiento de enfermedades y trastornos mentales. Centrándonos en el autismo, se ha desarrollado un agente llamado Avatar para dar apoyo en las terapias para niños con TEA. El agente imita los movimientos de una persona ubicada enfrente de una cámara web y un sensor el cual permite el reconocimiento y posicionamiento del esqueleto humano. Además, los avatares les realizan una serie de preguntas a los niños para observar cómo es la interacción entre ellos. En los últimos años ha surgido un auge de los asistentes virtuales en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, Alexa, Google o Siri. Es por ello que puede resultar interesante la integración de modelos emocionales en estos, pudiendo, por ejemplo, crear una experiencia de usuario más personalizada haciendo uso del estado de ánimo de este, para, por ejemplo, recomendar canciones motivadoras en caso de estar triste. Si bien la aplicación de agentes conversacionales se asemeja a los asistentes virtuales, representa uno de los máximos objetivos de la inteligencia artificial, es decir, simular el comportamiento humano, y el componente más esencial de este son las emociones. Las utilidades de esto son numerosas y conocidas, pudiendo presentar dilemas morales que han sido tratados en muchísimas ocasiones, y pudiendo ocupar profesiones que a día de hoy solo se consideran aptas para seres humanos. Tras esta revisión de los diferentes modelos emocionales existentes para la implantación de sistemas afectivos en agentes inteligentes, hemos podido observar que existe una serie de limitaciones. La primera pasa por la patente falta de conocimiento y comprensión del funcionamiento del cerebro y la psique humana, visible en la ausencia de acuerdo entre científicos para describir el procesamiento de emociones. A pesar de esto, la concepción de modelos emocionales con estructuras lógicas ha permitido el desarrollo de arquitecturas para sistemas inteligentes que simulan de forma aceptable el comportamiento afectivo. Durante esta investigación se ha podido comprobar que las aplicaciones de los agentes emocionales son diversas y abarcan distintos campos. En líneas generales, los usos van desde el ámbito educativo hasta el cuidado de la salud mental. De esta forma, concluimos que, si bien se han investigado y creado varios métodos para el procesamiento de emociones, falta mucho por descubrir, así como por concretar. Entre otras ausencias, existe poco estudio sobre el uso de la inteligencia artificial y redes neuronales para la generación y aprendizaje emocional.